copiar esto. Vamos a venir para acá. Ah, no, ahí está la V. Muy bien. ¿Dónde tenía mi Finder? Venir para acá. Muy bien, ahí está. Este era el Thread Model y le subí el documento de Thread Model que vimos en la clase pasada. De cerrar. Y por fin el desafío para hacer Thread Model le puse como fecha de entrega semana del 26 de junio. Déjenme corroborar otra cosa. Cronograma de arquitectura. Pam, 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 pam. Quizás pueda pasarlo una semana más. Sería dentro de 2 semanas. Estamos a 14, sí, la semana que viene, siguiente, y recién la semana del 26, este, convoco a la entrega. Em, Recuerden que es un desafío simplemente, y se los aclaro al final, se los vuelvo a aclarar al final, que no sea algo extenso, digamos, no quiero que empiecen a especular de posibles amenazas que podríamos llegar a tener con la identificación de una o dos amenazas, está más que bien. Dame un segundo. Estoy como viejo que me agarra frío. Em, una o dos amenazas está perfecto. Tomemos este desafío como un juego donde queremos hacer la primera iteración de un thread model y no más que eso, ¿sí? ¿Qué les encargo? Bueno, la aplicación. Charlemos un poquito. Y quiero ser también, tener cierta amplitud también acá. El objetivo del ejercicio, del desafío es, hagamos un thread model. Un documento muy parecido al que hicimos la clase pasada, donde la parte más importante del thread model es la identificación de las posibles amenazas. Y para identificar las amenazas, en realidad hay varios modelos que se pueden utilizar o frameworks. El que más se usa es Stride, ¿sí? Y la aplicación sobre la que quiero que hagan este análisis bien acotado, bien, no sé si corto, porque tiene varias cosas de modelado en el medio, los DFD más el modelo de arquitectura de lo que se entienda, ¿sí? Em, no sé si es corto, pero sí acotado. Esa es la idea. La aplicación, ¿de qué se trata esto? Pensado en qué podríamos hacer y la aplicación va a ser lisa y sencillamente un turnero para los médicos y lo terminé de idear en estos días porque tuve turno con mi hijo más pequeño en el médico, entonces dije, estaría muy piola que en vez de tener que llamar, eh, pueda yo seleccionar un turno desde una aplicación móvil, probablemente muchas sanatorios y hospitales ya lo tengan. Eh, Creo que la reina todavía no, pero estaría muy bueno poder seleccionar eso. Entonces, pensaba, bueno, podríamos tener una aplicación cuya interfaz es mobile, ¿sí? Y acotemos las interfaz mobile y no más que mobile. ¿Ok? No va a haber UI, no va a haber JavaScript en el medio, no va a haber ninguna otra cosa en el medio. No puedo pedir turnos por la tele ni por página web. Únicamente dispositivo mobile, Android, iOS. La única distinción que hago es que vas a tener dos sistemas distintos en el dispositivo móvil, iOS, muy diferente a lo que es Android en su desarrollo, ¿no? Pero con esta particularidad, o piénsenlo de esta manera,
Casi todas las aplicaciones de móvil son bastante bobas, por así decirlo. No tienen que pensar demasiado la aplicación eh, en términos de realizar operaciones complejas, validaciones complejas y demás. Sí, hacen validaciones, ojo, pero en general lo que hacen las aplicaciones móviles es delegar todo el procesamiento más duro, si se quiere, en una aplicación que te expone una API REST. ¿Sí? Entonces, la aplicación móvil debería presentarte, bueno, debería dejarlo obviarte para empezar, debería presentarte qué médicos querés solicitar un turno, dejarte ingresar algunos datos del paciente, por ejemplo. Tomemos que es para mi hijo más chico, me está abriendo la puerta. Es increíble porque ya llega Dios mío, tiene 1 año y ya llega a abrirme la puerta. En fin, eh, quiero pedir turnos para mí mismo nomás. No quiero pedir turnos para ningún familiar, ni mi hijo, ni nadie. ¿Sí? Así simple. Y esta aplicación va a comunicarse y hacer todos los requests que necesite a un microservicio que se va a encontrar. eh, Podemos tomar en la nube o podremos tomar en la internet, en términos más amplios, si se quiere. Em, ¿Qué hay del lado del backend? Arquitectura de microservicios que incluye varios servicios en el medio. Primero, uno de autenticación. ¿Sí? Em, ¿Cómo funciona esto? Y capaz debería preparar una clase para esto porque es bastante interesante y útil. En general lo que utilizamos son OAuth, ¿sí? Es casi por defecto, no sé si decir framework, o la manera de autenticarse con una aplicación, especialmente con API REST. ¿Qué hace OAuth? Te recibe el usuario la contraseña y te devuelve un token. Ese token te va a servir para hacer request a una API REST. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero cuando veíamos REST, mostré un poquito el API de VirusTotal. Y la API de VirusTotal te daba un token específico que no variaba mucho en realidad, no, creo que no varía. eh, pero con ese token vos podías hacer llamadas a la API. ¿Sí? Te limitaban por otro lado la cantidad de llamadas que podías realizar y demás. Supongamos que tiene el mismo funcionamiento en este caso. Hay un microservicio que te recibe el usuario contraseña este, y te devuelve un token. Y con ese token haces llamadas a otro servicio, una API REST, donde podés, qué sé yo, buscar médicos, buscar los calendarios de un médico o por una especialidad y asignar un turno, básicamente, ¿sí? Después tenés. Entonces, ese segundo microservicio, después del de autenticación, es como el más pesado de todos, es el que hace toda la lógica más importante del negocio. ¿Sí? No es que la autenticación no sea importante, pero todo el negocio en sí mismo está en este otro microservicio. Y después tenemos un servicito de monitoreo de la aplicación. ¿Sí? Asumamos que es un Prometheus. ¿Sí? Podría hasta aclararlo acá. Prometheus más Grafana. ¿Sí? Um, Una base de datos relacional, ¿sí? Para un problema transaccional como este, de nada sirve tener un NoSQL. Eh, Elijan en términos generales, supongamos que es perdón, voy a estornudar, un MySQL o un MariaDB, ¿sí? Y esta otra parte interesante acá. Va a haber otro servicio interno, ya del lado del backend, que va a ser un servicio de colas de RabbitMQ. ¿Qué es lo que quiero hacer con este servicio de colas? Cada vez que se asigna un turno, que quede encolado ese turno o esa asignación para que el consumidor pueda mandar un SMS, un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico, ponele, em, para recordarle el turno
para recordarle el turno a la persona que acaba de sacarlo, ¿no? Esa es la idea. Entonces el servicio de RabbitMQ lo único que va a hacer es tener encolado, ¿sí?, ese turno que eventualmente un consumidor sacará y le enviará de vuelta al usuario una notificación. Ya que estamos dentro de una aplicación, puede mandarle la notificación a través de la misma aplicación, ¿sí? Y obviemos el paso de SMS, de WhatsApp y demás, y el correo electrónico que agregarían otros tipos de complejidades. Recordatorio de turnos a través de la misma aplicación. ¿Por qué? Porque si yo les digo SMS o correo electrónico y demás, estamos agregando otros componentes externos a nuestra aplicación y eso nos va a complejizar un poco más el thread model, ¿sí? Entonces, comunicación con el usuario final solo a través de la aplicación, ¿sí? La aplicación tiene la particularidad de recibir notificaciones, ¿sí?, externas y la posibilidad de realizar comunicación a través de una API con mi sistema. Mi sistema está, suponete que en el cloud. ¿Y qué quiero que hagan? Primero, el modelado C4 de la aplicación, de lo que ustedes entiendan que esta aplicación tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ese primer modelado arquitectónico no solamente te va a dar práctica de modelado en C4, sino que también te va a ayudar a identificar los primeros componentes, ¿sí? Los repositorios de datos, los microservicios, eh, y si hay alguna interacción externa, ¿sí? Eh, Recuerden, casi MVP es la primera iteración y no queremos ir tan en profundo, digamos. Y de C4 hasta me conformo con la parte de componentes, ¿sí? Pero si quieren hacer todo el ejercicio, va a estar bueno para practicarlo. Sería más recomendable. Después, el diagrama de flujo de datos. Esto es lo que habíamos visto. ¿Por qué cerré el otro documento? ¿Dónde estás? Esto es lo que habíamos visto como DFD. Cada circulito representa un proceso, ¿sí? Repositorios de datos o base de datos, lo representamos de esta manera y identificamos cuáles van a ser los flujos de información de datos, por dónde van a pasar los datos, ¿sí? Y la parte más interesante, que es la identificación de boundaries, de boundaries de confianza, niveles de confianza, ¿no? No niveles, sino límites de confianza. Acá está, definir los límites de confianza y estos boundaries para identificar las fronteras de bla, bla. O sea, ¿dónde pondrías estas líneas punteadas, básicamente? ¿Sí? ¿Qué más? Identificación de componentes y dependencias, ¿sí? Que es lo mismo que ya teníamos aquí. Tiki, 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 tiki. ¿Sí? Si hay muchas dependencias externas, estaría bueno listarlas. Fíjate que es listadito, así de simple, ¿eh? Sin tener que especificar nada más ahí. Puntos de entrada a la aplicación. ¿Sí? Ya con que te diga que hay una API REST en el medio, es como que ya hay bastantes cosas para encontrar desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Si se empieza a complicar mucho el desarrollo, porque decís, bueno, pero podrían pasar muchas cosas en esta comunicación con la API, ideate un caso de uso y especificarlo en el documento. Bueno, este thread model lo armé para este caso de uso en particular, este escenario en particular, y no voy a profundizar más que esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos empezar a divagar con los tipos de ataques que podrían surgir, ¿sí? Tratemos de no divagar demasiado, por lo menos, y si notan que están empezando o que no pueden encontrar, digamos, una amenaza más concreta, ¿sí? Algo que sientas que te sirve realmente, especificate un caso de uso. El caso de uso de búsqueda de médicos por especialidad.
o de asignación de turnos, concretamente. Quizás ese es el más completo de todos, el de asignación de turnos. Describilo, ¿sí? Corto, no se hagan el modelado que hacíamos en diseño, describirlo paso por paso todo lo que hacía. Y limita el documento a eso en particular y nada más que eso en particular. Puntos de entrada y assets, básicamente, más que nada, la información con la cual nosotros contamos. Este sistema tiene información sensible o mucho más sensible que el ejemplo que habíamos visto nosotros, ¿no? Que podía tener información sensible desde el punto de vista de login con Elasticsearch, por ejemplo, pero un CV era mucho más general, mucho más abierto, eh, y no aplicaría tanto, digamos. Pero en este desafío sí vamos a contar con información más sensible. ¿Por qué? Porque hay datos de los médicos, hay datos del mismo paciente autenticado que quiere sacar un turno, ¿sí? El turno en sí mismo no sería tan sensible, salvo que alguien pueda reasignar los turnos de otra persona. Y la base de datos relacional es casi en su totalidad sensible, digamos. Componentes y dependencias, bueno, esto ya lo vimos, los entry points, y esta quizás es la parte más importante de todas, identificación de amenazas utilizando el modelo Stripe, ¿sí? Spoofing, alguien que se hace pasar por otra persona autenticada, tampering, ¿qué pasa si en el medio me roban el token? Alguien se pone a escuchar en el medio. Repudiation, existen mecanismos que nos ayuden a determinar si alguien hizo una tarea o una actividad específica, ¿sí? Para que no haya este repudiation. Yo no fui el que hizo eso. Caso concreto, login o registros de algún tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de información es la más importante? ¿Sí? ¿Se puede realizar un ataque de negación de servicio en este sistema? Y probablemente sí, especialmente si tenés muchas APIs disponibles y abiertas ahí en el mundo del Internet, ¿no? Existiría la posibilidad de elevar privilegios dentro de una aplicación y depende de muchos factores, ¿no? Quizás esta sea la que, bueno, no estoy especificando muchos detalles, pero imagínate que el microservicio de autenticación es comprometido, quizás sería un lugar perfecto para elevar privilegios y poder hacer otras cosas, ¿sí? Ojo con eso. Bien, al menos una amenaza. Yo no iría tan lejos como para especificar más de tres, ponele, ¿sí? Más de tres amenazas. Ahí ya cuando llegas a este punto, ya hiciste bastante laburo sobre el threat model. Esta es la parte más importante después de todo, pero ya hiciste bastante laburo sobre el diseño del sistema. Deberías conocer un poquito más el sistema si definiste un caso de uso. En particular, eh, y es importante justificar, ¿sí? Las contramedidas o la mitigación de ese problema, de esa amenaza que acabas de encontrar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, arquitecto, para que ese riesgo se mitigue o se anule completamente? ¿Sí? Y estas son las partes más importantes de todo. Yo voy a ver los diagramas, sí, pero también le voy a poner muchísimo foco a la lectura de las amenazas. ¿Sí? Justificar las decisiones de diseño, más que diseño de listado de amenazas y explicar las contramedidas. El puntaje va a ser más bien arbitrario. No tengo, y esto es feo si me escuchan, los profes eh, de diseño de currícula por competencias. Eh, Mi expectativa es que ninguno falle, salvo que no la entregues, digamos, ¿sí? Eh, y al ser la primera iteración, va a ser muy difícil encontrar respuestas incorrectas, salvo que playes, no sé,
denegación de servicio comprometiendo la aplicación mobile, ¿sí? Que no sería la forma más correcta, digamos. Si la aplicación de microservicios recibe peticiones de diferentes lugares, o está abierta la Internet, no habría necesidad de comprometer la aplicación móvil, ¿sí? Pero muy raro. El tiempo ya les dije, para la semana del 26 estaría bueno tenerlo presente. Sí, la semana del 26, dicho sea de paso, es el examen a Internet y ChatGPT abiertos. Multiple choice, podemos hacerlo durante el horario de clase, como les quede mejor, o dejarlo abierto un par de días esa semana. Y recuerden que este tipo de evaluación yo lo veo casi como y en forma conjunta con el desafío, lo veo casi como una formalidad de la cátedra, simplemente como para mostrar después que los conceptos que vimos los comprenden y los entienden. La posta de evaluación sigue siendo el trabajo práctico, ¿sí? Porque es la práctica propiamente dicho. Estamos en esta semana que viene, feriado lunes y martes, nos vamos a ver el miércoles para ver cosas de AWS. La siguiente semana tenemos prácticas sobre sistema cloud si logro conseguir las licencias, ¿sí? Para que ustedes puedan sumarse o al menos alguno de los trainings de AWS que podamos realizar sin tener que poner tarjeta de crédito. Semana de 26 termina y nos quedan las 3 últimas clases que van a ser enteramente virtuales y quiero invitar a gente de la industria. En general tenemos estas 3 charlas: sistemas cloud serverless, videojuegos y alguna de seguridad podría ser. Pero tengo muchas ganas de invitar a quien era el CTO de Telecom, que es un emprendedor nato, Mauricio Ferreira, que nos hable de lo que sea que esté emprendiendo en este momento ahora. Lo último que supe que estaba viajando por varios lugares del mundo. Así que bueno, charlas de la industria, las últimas 3 clases. ¿Me siguieron o no? Oh, chats, perdón. Chichichichim. Con Azure, ¿tenemos licencias para Azure? Ya lo voy a chusmear. Tengo entendido que sí, profe, yo no lo usé, pero sí tengo compañeros en tesis que están usando justamente Azure porque tienen, no sé cuál es la licencia que tienen, pero sí, sí es gratuita. Excelente. Ya lo me pongo a Inclusive averiguar tenemos, inclusive tenemos nosotros un Tera en OneDrive, así que a lo mejor sí. Excelente, excelente. Ojalá que sí, para mostrar otra cosa más allá de AWS, que quizás es lo más popular. Pero amo Azure porque es al estilo Microsoft de siguiente, siguiente, siguiente y ya lo tenés andando. Exagero también, pero es muy a ese estilo y eso me encanta de Azure. Lo usé durante mucho tiempo, le agarré mucho cariño en la empresa anterior. Muy bien. Y no descarto la posibilidad de volver a Azure porque ayer se cayó, perdón, el servicio de UI y en realidad fue generado problemas de lambdas. De AWS no duró mucho el outage, pero afectó varios sistemas. Y en particular en mi caso nos afectó a muchas lambdas de métricas que tenemos andando y posiblemente, no creo por el horario no, pero podría haber afectado varias lambdas de procesamiento. Dicho sea de paso, eso me recuerda que me habían hecho una consulta de lambdas. No sé si estás presente. No. Ay, no está. Me olvidé el nombre. Pero me habían hecho unas consultas de lambdas porque el trabajo práctico lo están encarando como que cada servicio o microservicio, por así decirlo, está soportado por una lambda.
Entonces mi duda en particular era, ¿y cómo escala el lambda ante el crecimiento de request? Y me puse a investigar y escala solita, ¿sí? Y de hecho, tenía un límite de... Me olvidé el número, maldición. Tenía un límite de escalabilidad, pero digamos de esos límites que es muy poco probable que se llegue, ¿no? Así que sigue siendo una buena opción Lambda, tipo servicio serverless. Pero ahora vamos a empezar a hablar de todo esto. Estas filminas que ven acá es pertenece a una charla que di hace muchísimo tiempo en una de las compañías donde trabajé. ¿Por qué? Porque nos habían mandado a hacer un curso nunca me certifiqué en AWS, mal yo, desde el 2015 más o menos. Nos mandaron a hacer un curso carísimo para aprender cosas, sistemas cloud y demás. Y ahí como que después armamos los tres que fuimos esta serie de filminas como compendio de información. ¿Sí? No van a ver el nombre de la empresa en ningún lado para no infringir ningún copyright. Entonces, ¿qué quiero ver? Los labs los vamos a dejar para la semana que viene y vemos si me funciona esto de Azure, lo podemos hacer en Azure y de paso vemos lo que es AWS y lo que es Azure por su lado, digamos, o cuál es la versión Azure de estas cosas que vamos a ver ahora. Y no quiero dejar de perder, no sé si llegaré a esta clase, pero probablemente la próxima, entre ejercicio y ejercicio, algunos patrones de diseños y principios de arquitectura para el mundo cloud, ¿no? Que siguen siendo los mismos principios para sistemas distribuidos. ¿Sí? Bueno, clic. Bien. Y acá se viene de mi parte una desmentida acerca de especialmente costos de sistemas cloud. ¿Qué te dice la teoría y en general cualquier proveedor de cloud acerca de los beneficios de tener sistemas andando aquí? ¿Sí? Te dice, bueno, vas a cambiar capital expense for variable expense. Bueno, lo primero que te van a decir es lo siguiente. Es más costoso armarte un data center que tener la disponibilidad virtual de un data center, o sea, AWS, por ejemplo, para correr tus aplicaciones y poder escalar sin necesidad de invertir en hardware específicamente y en gente que maneje ese hardware. Eso es lo que te van a decir todos los proveedores. De hecho está acá. Deja de gastar dinero en correr y mantener data centers. Es cierto, cuando una compañía inicia, generalmente es la mejor opción para startups. Si una compañía se hace muy grande, AWS o un sistema cloud termina siendo más costoso que tener tus propios data centers. Y alguien me abrió la puerta. Bien. Entonces, ojo con eso. No se confíen demasiado de las grandes promesas de ahorro de dinero con el cloud. Repito, para una startup que recién está comenzando y no sabe cuántos clientes va a tener y si la semana que viene alguien más se va a loguear al sistema, ¿sí? Generalmente sirve y generalmente hay muchas capas y servicios de Amazon que te ayudan casi en forma gratuita. Ejemplo, charlaba con un amigo que está trabajando en una startup que le brindan servicios a influencers
y necesitaban manejar los usuarios y con AWS Cognito tenés hasta 50.000 usuarios gratis antes de empezar a pagar ni un centavo de dólar a Amazon. Lo cual es fantástico porque tenía muchos menos, la startup esa tiene muchos menos clientes de lo que realmente sobrepasa los niveles de Cognito, así que sería un golazo poder tenerlo a mano, ¿no? Beneficiarte de las economías de escala. Yo diría que sí. Sí. Perdón, el primer punto de cambiar expenso, dinero que pones mes a mes, que es una cantidad limitada, por variable, dependiendo de lo que uses, puede ser bueno o puede ser muy malo también. ¿Sí? Todos queremos que nuestra aplicación la use mucha gente, pero muchos procesos, o depende de lo que sea la aplicación que queremos almacenar en el cloud, esa variabilidad puede llegar a ser un dolor de cabeza también. ¿Sí? Beneficiarse de la economía de escala. Sí, es un pro, porque la economía de escala es básicamente son todos los data centers de Amazon alrededor del mundo, o todos los data centers de Microsoft alrededor del mundo, o los de Google alrededor del mundo. Y los cloud, los provider cloud chino nunca los probé y no creo que me dejen ni siquiera loguearme porque trabajo para empresas yanquis. Entonces sí, bueno, te beneficias de la economía de escala, sí, sí, en cierto sentido. No es algo que mueva el amperímetro, digamos, de, bueno, pasémonos al cloud tampoco. Stop guessing capacity. Esta resulta más interesante. Análisis de capacity y pucha, no hemos visto nada de eso nosotros en arquitectura y deberíamos haber visto. Quizás las herramientas de monitoreo nos ayudan a eso. Y creo haberlo mencionado en su momento. ¿Cómo sabes en un sistema basado en microservicios cuántos microservicios vas a necesitar para brindar una buena calidad de servicio, ¿sí?, a tus clientes o consumidores de tus APIs o lo que sea? Bueno, es muy difícil cuando empezás a hacer un sistema desde cero, una feature nueva dentro de un sistema que ya está andando, saber la cantidad de clientes que puedes llegar a tener y que te impacten dentro de tu sistema, ¿sí? Con lo cual, es cierto, se hace un cálculos bastante precarios para establecer la capacity que vamos a tener, o sea, cuántas réplicas de microservicios voy a tener, cuál es la latencia que quiero tener ideal, ¿sí? Y en este sentido, para empezar a conocer si nuestra capacity es correcta o no, o si necesitamos escalar o no, o realizar algunos cambios, el monitoreo de la aplicación resulta esencial, súper esencial, ¿sí? ¿Por qué te dicen, bueno, no vas a necesitar adivinar la capacidad de tu sistema? ¿Por qué? Por la facilidad que tienen los sistemas cloud de autoescalar dependiendo de ciertos parámetros que vos lo configures, ¿sí? O sea, estás 20 minutos, una hora configurando parámetros y casi automáticamente puedes escalar y desescalar de capacidad dependiendo de la demanda que tengas en un instante dado. Sí es cierto eso, que tienen esa capacidad. Lo que no es cierto es que no vas a tener que adivinar más la capacity. La tenés que medir y la tenés que plantear, incluso antes de llevar tu sistema al cloud y abrirlo al mundo, simplemente porque dejar que un provider te autoescale y desescale cuando se le da la gana, por más de todas las configuraciones que le pongamos, eso significa dinero, ¿sí?, a final de mes.
Y si no le pongo un límite a la escalabilidad, ¿sí? Eso puede significar pérdidas bastante importantes para la compañía en sí misma, y más si estamos en nuestra propia startup o trabajando para una startup que tiene presupuesto limitado, ¿sí? Y inclusive en grandes empresas te dan cierto margen para jugar, ¿sí? Pero todos los meses viene el departamento de finanzas y empieza a retar. ¿Por qué no me bajan los costos? ¿Por qué no me bajan los costos? Em, bien, incrementar la velocidad y la agilidad, yo diría que sí, que es una ventaja del cloud. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los servicios que tenés, no tenés que preocuparte de mandarle updates al sistema operativo o ver qué pasa si, no sé, uno de los pods de Kubernetes se rompe y demás. Todo se automaneja solo, entonces si algo se rompe se vuelve a regenerar. Si algo necesita brindar una mejor calidad de servicio y yo lo configuré adecuadamente, se autoescala en un instante dado. Si lo configuré correctamente, se va a desescalar correctamente apenas termine ese pico de llamadas o de request. Este, y en especial toda la parte que es serverless de Amazon, eh, te permite tener andando cosas bastante rápido, ¿sí? Te permite tener desarrollos bastante rápido. Por ejemplo, eh, y pongo ejemplos concretos de las cosas que me han pasado. En el sistema de Big Data, si vos quisieras, podrías tener o implementar en tu data center local o en Amazon inclusive, clusters de Spark para procesar datos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos, porque es un proyecto que nos cayó de arriba, básicamente, ninguno era data science, ni teníamos mucha experiencia tampoco en Big Data, inclusive, éramos más desarrolladores, más de servicios de backend. Dijimos, bueno, si nos ponemos y no tenemos DevOps, si nos ponemos a armar todos los clusters de Spark, em, ver cómo manejamos la cantidad de procesos que se van a ejecutar para llevar a cabo todos los procesos de Spark, todo el ETL básicamente, eh, no terminamos más. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a otro servicio de Amazon que se llama Glue, y Glue te provee Spark cuando lo necesitas, básicamente. Vos subime, te dice Amazon, el script de Python, configurarle las cosas que necesites configurarle y estableceme una cantidad de workers, o sea, subsistemas que van a funcionar dentro de un clúster entre los cuales querés repartir la carga del procesamiento de datos. Y nos recontra sirvió, porque en menos de un mes ya teníamos algo andando. En un par de meses ya sacamos la primer feature. Al año ya tenemos bastante reconocimiento y sabemos que el sistema funciona y tenemos monitoreo y un montón de cosas adicionales. Entonces, sí, se desarrolla con más agilidad. Pero también fuimos migrando mucho de los servicios. Al principio empezamos a hacer todos con Spark y Glue, pero ¿qué pasa? El serverless también es costoso. Un poquito más costoso que manejar todos tus clusters, inclusive dentro del mismo Amazon, ¿no? Y configurarlos. Y con el tiempo nos dimos cuenta, bueno, ¿no? Esto que se puede resolver de otra manera o con otro tipo de servicio que usa Glue y no necesariamente Spark. Este, empezamos a encontrar la agilidad en otros aspectos también, ¿sí? Bueno, para estas colecciones que queremos generar o estos tipos de transformación de datos que queremos hacer, no hace falta tanto detalle como tener un clúster de Spark andando. Entonces les comenzamos a migrar a otros tipos de scripts dentro del mismo Glue, siguiendo este modelo de serverless, y logramos reducir muchísimo los costos, menos de la mitad de lo que empezamos.
y eran costos bastante importantes al mes. No recuerdo si $300.000 al mes estábamos gastando y ahora nada, $30.000. Qué fácil que es hablarlo así cuando uno no lo paga. Eh, pero bueno, ¿qué pasó en el medio? La gente de finanzas vino y dijo, están gastando demasiado, entendemos las cosas que cómo son y que están haciendo pruebas y que necesitan, todo este trabajo necesita salir y que qué sé yo, que qué sé cuánto, bájenme los costos. Así que tarde o temprano alguien te va a venir a decir, bueno, maneja los costos. Y por ahí es la parte más difícil del cloud, cómo, cómo bajar eso. Así que esto de los costos es medianamente cierto, sí, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Llega un punto, si tu empresa creció lo suficiente, en donde por ahí tener un data center es lo más conveniente. Y el último punto que tiene acá, volvete global en minutos, es 100% cierto. Una ventaja que tienen los proveedores cloud es que tienen data centers en todas partes del mundo. Entonces, si estás haciendo una aplicación o tenés una aplicación que tiene una buena cantidad de clientes y querés brindarle un mejor servicio a los que viven en Singapur, porque en toda esa parte de Asia representa un incremento o querés que eso, ganarle la competencia en términos de performance o lo que sea, replicas todos tus sistemas en la región de Singapur y le brindas servicio a todo Asia desde ese lugar. ¿Sí? No es lo mismo hacer un request en el browser que tiene que ir hasta Estados Unidos y volver, que uno que vaya hasta San Pablo y vuelva hasta mi casa, ¿sí? O peor aún, que tenga que cruzar todo el globo terráqueo por un montón de cables subterráneos, marítimos, satélite y hasta llegar al data center de Amazon en Virginia y volver hasta, no sé, Goa en India, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tiene es extraordinaria. Además de darte ciertas otras ventajas como réplicas de sistemas y demás. ¿Sí? Bien. Modelos de cloud computing. ¿Le suenan estas palabras IaaS, PaaS y SaaS? Sí o no, ¿verdad? Sí, lo vimos en Asia. Muy bien, muy bien. Igual, quiero contarles un poquito más de detalles. Infraestructura como servicio. Yes. Infrastructure as a Service. AWS tiene Amazon en particular. Perdón que hable mucho de Amazon, pero es lo que más uso. Igual, Azure también lo tiene y entiendo que el cloud de Google también. Todos te permiten hacer cosas de bajo nivel. Infraestructura como servicio. Ejemplo, definir una red virtual privada. ¿Sí? Poner un router virtual, todo virtual, ¿no? Pero poner un router, configurar un firewall, balanceadores de carga, API gateways y demás, que son cosas más de redes, más que algo más armadito donde yo puedo poner mi sistema y hacerlo andar simplemente. ¿Sí? Es súper hiper recontra amplio cuando empezás a definir toda la infraestructura de una organización, ¿sí? Red privadas virtuales. ¿Por qué? Porque tenés que empezar y es... no me ha tocado hacerlo últimamente, pero cuando me tocó hacerlo, pensaba por qué no presté más atención en las clases de redes, porque entre otras cosas que lo que tenés que definir dentro de una red privada virtual son eh, diferentes subredes y cada subred tiene un rango de IPs asignados. Los rangos de IP tienen un límite o tenés que crear una nueva, en el peor de los casos, una nueva VPC. Nos pasa en el trabajo que muchas de las cosas que teníamos andando o que hacer andar en Kubernetes, como microservicio,
estaba colapsada y ya se quedaban sin direcciones IP, por lo cual tuvieron que crear una nueva VPC, ¿sí? El peor de los casos, y buscar la manera de conectar VPCs distintas. Una VPC es una red privada virtual, así, algo, una entidad abstracta que define una red como la que tendrías en tu casa, con un punto de acceso que sería el módem, ¿sí? Y que te da acceso a Internet si es que querés tener acceso a Internet en esa red privada, ¿no? Pero cuando tenés que conectar red privada con red privada, se arma un lindo quilombito de redes porque tenés que poner gateways en el medio, digamos. De alguna manera, lo que conectaríamos con enchufes, con el cable de red y eh, switches y routers y demás, lo tenés que hacer de forma virtual. ¿Sí? No es un trabajo sencillo porque si metes la pata ahí también, estás dejando probablemente muchos huecos de seguridad en términos de redes específicos, puertos abiertos y demás, y no queremos tener eso. Eh, Así que sí, deberíamos haber prestado más atención a las clases de redes. Eso es infraestructura como servicio. De ahí, de armar toda tu infraestructura, de tener una máquina virtual dentro de una red, asignarle permisos, security groups y demás cosas de seguridad, puedes armar toda tu aplicación o serie de aplicaciones. Después, plataforma como un servicio. Y acá entraría lo que les conté de Amazon Glue, ¿sí? Para Amazon Glue es muy poco lo que tengo que establecer de cuestiones de infraestructura, casi nada. ¿Por qué? Porque automáticamente me lo maneja Amazon, ¿sí? Eh, si utilizara otro servicio de Amazon para Big Data que se llama EMR, tengo que establecer, bueno, cómo voy a configurar mis clústeres de Sparks, cómo se van a comunicar entre sí, los límites, escalamiento, cómo van a escalar y demás. Con Glue, lo único que tengo que concentrarme es en escribir el script de Python, si quiero Python, y si no, ¿cómo se llama el funcional de Java? Scala. Y si no en Scala, escribir mis scripts de procesamiento y subirlo ahí, y hago un S3 y procesar y ya está. ¿Sí? Eso es plataforma como un servicio. ¿Sí? Te brindan servicio, ¿sí? Sobre el cual vos podés escribir tu código y correrlo, simplemente. Es genial. Por último, software as a service tiene que ver más con sistemas basados en cloud que te resuelven un problema concreto. ¿Sí? Ejemplo, cuando trabajaba para McAfee, McAfee tiene un sistema que se llama Threat Intelligence Exchange, más conocido como TIE. TIE en el cloud te proveía de un servicio de comunicación con tus endpoints, siempre y cuando tuvieras los productos de McAfee y las VPN y demás, algunas cuestiones de infraestructura en el medio, pero te proveía de ese servicio listo para usar. ¿Sí? Quizás no es el mejor ejemplo porque ahí necesitabas tener algunas cosas de infra metidas. Segundo ejemplo y más concreto, Jira. Atlassian tiene la versión que puedes instalar en tus data centers o la versión cloud, y te provee acceso básicamente en el cloud. ¿Sí? Te autenticas con diferentes maneras a través de MFA o lo que sea de tu organización, pero una vez que te autenticaste, toda la información, las stories épicas, iniciativas, reportes y demás que quieras tener van a estar todas en el cloud de Atlassian. ¿Sí? La parte interesante de esto, cuando desarrollas sistemas en el cloud que vayan a ser software as a service, la parte interesante es que necesitas manejar diferentes clientes y aislarlos en muchísimos casos de alguna manera. ¿Sí? Esto se denomina crear aplicaciones multi-tenant.
¿sí? Gente que te alquila tu aplicación básicamente, pero no quiere que se confundan los datos. Internamente probablemente tengas la misma base de datos para diferentes clientes. No es que vas a tener una instancia de SQL Server para almacenar todos los datos de una compañía A y otra instancia nueva para todo lo de la compañía B, sino tenés una sola instancia, clusterizada, particionada, lo que quieras, optimizada, pero para todos tus clientes. Pero necesitas que el software no se confunda, ¿sí? Y no es fácil lograr multitenancy en el desarrollo en sí mismo, ¿sí? Bien, Software as a Service. ¿Los estoy aburriendo o les estoy dando alguna información que no tenían? Eso es importante porque a lo mejor ya lo vieron y todos estos conceptos ya lo tienen y estoy hablando al cohete. No, yo no tenía idea, así que me viene bárbaro. Genial. Genial. Bien. Esto que yo hablo mucho de Amazon, pero todos estos conceptos son agnósticos al proveedor. Azure tiene su versión de redes privadas virtuales, tiene su versión de routers, su versión de gateways, su versión de permisos y niveles de acceso para acceder a cada uno de los elementos de las redes, subredes y demás, y Google también. ¿Sí? ¿Cómo puedo desplegar una aplicación? Bueno, dependiendo de la compañía, tenés este tipo, tres tipos de modelos, si se quiere, ¿no? De despliegue. Uno es tener todo en el cloud. Si estás en una startup que lo único que tiene es la capacidad de tener su sistema en el cloud, absolutamente todo, producción va a ser el cloud, básicamente. ¿Sí? Después, no creo que haya muchas hoy en día, pero bueno, sí, puede haber bastantes. Si tenés tus propios data centers, la plata para mantenerlo y para tener toda la gente que te lo administre, que te rompa los discos, que te cambien los discos que se rompen, que te arme los cables de redes si es necesario y demás, vas a tener un sistema full on-prem. On-prem significa, en realidad está cortada la palabra, es on-premises. Es decir, tu propio data center, lisa y llanamente. Y muchos casos, y de hecho me ha tocado trabajar, creo que en Intel McAfee y ahora en Proofpoint, en compañías híbridas en realidad, donde tienen data centers locales, donde se realiza mucho procesamiento, especialmente procesamiento que es caro, pero también tenemos cosas en el cloud, ¿sí? Entonces hay parte del procesamiento que se realiza para el reconocimiento de correos maliciosos o con intención maliciosa que se realiza en el cloud. Por ejemplo, en mi sistema, en mi proyecto tenemos todo en el cloud, pero interactuamos o el punto de entrada de los datos viene de muchos sistemas que son manejados on-premise, ¿sí? En los propios data centers de Proofpoint, que dicho sea de paso no tengo idea de dónde quedan. Inclusive viajé a las oficinas, pero nunca me mostraron ningún data center. Sí tuve la oportunidad de, en algún momento de mi vida, conocer los data centers de Walmart en Arkansas y nada, quedé sorprendido porque imagínense, es un edificio gigantesco de varios pisos, con máquinas por todos lados, y ese es el data center, y había muy poca gente en realidad manteniéndolo, pero quedé maravillado con eso. Pensando si conocí algo otro más. Bueno, también conocí el SOC de Walmart, que también me voló la cabeza. Es donde manejan todas las operaciones de seguridad. Pero bueno, hoy en día es bastante común, dependiendo de la compañía donde estés, ¿no? Es bastante común tener los tres modelos en sí. No trabajé en ninguna compañía que tuviera fully on-premise,
Eh, Estoy pensando si se me ocurre algún ejemplo, pero no creo, honestamente. Ni siquiera ejemplos locales. Eh, Porque tengo hasta amigos que trabajan y que hacen sistemas para una cooperativa de granos acá en Córdoba y tienen todo en el cloud directamente. Son tan chiquitos que no tienen sistemas, que no tienen data center propio. Y aquellos que pueden tener data center propios, como por ejemplo tarjeta naranja, un banco y demás, probablemente tengan modelos híbridos y varios de los sistemas están en el cloud directamente. ¿Sí? Alguien que tenía todo data centers locales era Telecom, eh, hasta hace un par de años atrás. Empezaron con esta transformación digital y empezaron a mover muchísimas operaciones al cloud directamente. Así que no se me ocurre honestamente quién podría llegar a tener todo un data center solo y comunicarse y abrirlo a internet y solo eso, digamos. Debería ser una empresa mediana, pero con operaciones locales. Porque si tenés operaciones locales, ya como que casi no te hace falta tener todos los beneficios del cloud, digamos, de ir a multiregión y demás. Pero inclusive así, si querés hacer procesamiento de datos, análisis de business intelligence, por ejemplo, y demás, vas a tener cosas en el cloud. Sí, me parece poco probable. Bien. Propiedades del cloud. A ver, Tenancy, les contaba recién. Sí, es una propiedad del cloud en el sentido de que todos los recursos de Amazon, Microsoft o Google son compartidos entre muchísimos clientes, pero en ningún momento se les confunden los paquetes de red ni los datos internos y van a parar a otro cliente que no es. Tenancy. Geo-awareness, lo que vimos, la posibilidad de tener múltiples regiones en el mundo habilitadas para poner mi sistema. ¿Sí? La ventaja que tienen en realidad los grandes proveedores de tener data centers alrededor del mundo. Seguridad, sí, hasta cierto punto. Todos los proveedores tienen seguridad compartida, ¿sí? Entonces los tipos te dicen, bueno, yo te aseguro que mis data centers no se van a prender fuego, no va a ingresar ninguna persona que no pertenezca al data center y que no trabaje en el data center, no puede ingresar ahí, que no van a robar las máquinas, que ya dije, no se va a prender fuego ni se va a inundar, ¿sí? Y que si esto sucede, tengo la capacidad y las réplicas necesarias de tu sistema en otro lugar como para que no dejes de dar servicio, ¿sí? Pero te van a decir, hasta ahí. Si tu aplicación tiene una vulnerabilidad de SQL injection, ¿sí? Y de repente en la URL te agregan el apóstrofe OR 1 igual a 1, apóstrofe lo que sea, ya es problema tuyo. Entonces la seguridad es compartida. Disponibilidad, 100% cierto, y creo que una de las mejores propiedades que tienen los sistemas cloud. No solamente tienen las múltiples regiones, sino que dentro de una región, ¿sí? No es que tenés un solo data center, sino que tenés muchos data centers. Entonces, tu sistema, casi por defecto, se va a encontrar replicado, aunque no lo configures vos, pero se va a encontrar replicado en otra zona de disponibilidad. Entonces, si pasa alguna cosa en ese data center, se inunda, se quema, se rompe un disco o toda una máquina o no sé, lo que sea que pueda llegar a suceder, tu sistema está replicado en otro lugar y eso lo maneja el proveedor de cloud. Vos no tenés que apretar ningún switch ni nada. Automáticamente ese otro sistema va a empezar a recibir todos los requests y peticiones y a brindar el servicio tal cual lo estaba dando, en cuestión de milisegundos, ¿sí? Entonces la alta disponibilidad que te brinda el cloud no te la va a brindar un data center local. Y eso es cierto.
Elasticidad. La capacidad y tiene que ver con escalabilidad, la capacidad de escalar y desescalar dependiendo de ciertos parámetros que vos especifiques. Ejemplo, la cantidad de requests que recibas en un instante dado, nivel de CPU, uso de memoria de tus máquinas o de tus contenedores o lo que sea. La posibilidad de incrementar las réplicas y disminuir la cantidad de réplicas es fantástica en el cloud, ¿sí? Difícil de lograr en sistemas de data centers propietarios, porque necesitas manejarlo de otra manera. Generalmente lo hacen con scripts y y generalmente lo que van a tener va a ser un VMware, ¿viste? Con máquinas virtuales, ¿sí? Entonces ahí como que necesitas verlo desde otra manera, a esa autoescalabilidad. Resiliency, palabra muy de moda en los últimos años. Yo creo que se llega a esta propiedad gracias a la alta disponibilidad que tiene, ¿sí? Entonces, y al hecho de que esos data centers también le brindan servicio a todas las subsidiarias, subempresas y los mismos negocios que haga Amazon extra en su página web, ¿sí? Creo que tiene que ver con el resto también. Y esta es importantísima, automatización. Y junto con los sistemas cloud, cuando empezó a tomar auge el cloud, la automatización empezó a tener mucha preponderancia también. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto, automatización? Más que nada en cuanto a las operaciones diarias. Ejemplo, antes de la existencia del cloud, las compañías tenían su propio data center y cada vez que se quería hacer un release a producción, el equipo de desarrollo tenía que pasarle de alguna manera el ejecutable a la gente de infraestructura. La gente de infraestructura en general, en ese momento al menos, no quieren que toques nada, ¿sí? Y es muy reacia a los cambios porque son los encargados de que todo esté funcional. Entonces, si le desplegas un sistema que tiene bugs, ¿sí? O se rompe algo, no solamente vos como desarrollador vas a estar disponible o vas a tener que estar disponible para arreglarlo, sino que ellos también van a estar recibiendo las llamadas telefónicas en su celular a través de PagerDuty o lo que sea. Entonces, si necesitabas encima para tu nuevo feature o sistema crear o instalar otras aplicaciones en el data center para que pudieran correr estos servicios que vos querías meter, esta feature, lo que sea, o este sistema nuevo, olvídate, ibas a estar esperando bastante tiempo hasta que la gente de infraestructura hiciera todas las validaciones necesarias, los despliegues necesarios, instalara, probara que no afecta a otros sistemas, y básicamente te dieran el OK final. No era algo sencillo de hacer. Con la aparición del cloud, Amazon, que fue el primero en establecer este modelo de trabajo, ¿sí? Lo primero que necesitaban es, bueno, no hay forma de que podamos sobrecargar a la gente de infraestructura. Creemos sistemas virtuales que te permitan al mismo equipo de desarrollo de alguna manera escribir como código lo que sería toda la infraestructura de su aplicación y al mismo tiempo instalar su aplicación ahí, ¿sí? Y acá empieza toda la movida y se va generando la movida en forma conjunta con Agile, lo famoso DevOps, Developer y operaciones al mismo tiempo. O sea, desarrollador que empieza a tener o empieza a interiorizarse en cuestiones de infraestructura
y empieza a definir como código un montón de cuestiones de infraestructura, de redes, de permisos, de roles, describir cómo van a ser los trabajos que se van a realizar, si se tienen que crear una máquina virtual, qué poner dentro de esa máquina virtual, cómo debería ser el upgrade de las máquinas virtuales, si hay una imagen, si no hay una imagen, si vas a utilizar Docker o lo que sea, y lo definen todo, absolutamente todo, como código. Y ahí Amazon creó CloudFormation para describir, si mal no recuerdo, en formato de JSON, cómo iba a ser la infraestructura. Después apareció Terraform, que también un lenguaje descriptivo de infraestructura. Y hoy en día, bueno, y aparecieron varias cosas más como Puppet del medio, Chef y otras cosas que te permitían automatizar todo esto. Creo que hoy por hoy, por defecto, casi Terraform es la primera opción que vas a elegir para automatizar toda tu infraestructura. La gente que ha usado Puppet, eh, conocidos que han usado Puppet, la han sufrido mucho. Yo, por suerte, con saber el nombre ya me basta para no meterme en esa. CloudFormation es bastante pasable y no sé qué tiene Microsoft así como propietario para hacer estos tipos de despliegues. Yo, la verdad, utilicé Terraform con Azure y con AWS y nunca tuve problema. Pero bueno, hoy en día es casi impensado en que vas a tener una aplicación y no vas a desarrollar también toda la automatización de tu infraestructura. Sí, es muy raro. Deberían ser sistemas legacy, o sea, sistemas viejos, básicamente. Eh, Inclusive en esos sistemas tendrías, aunque sea básico, automatización de script o shell scripting o lo que sea. Sí, sería bastante raro no tener automatización hoy en día. Simplemente porque te hace lento todo este sistema, todo esto que les comenté de infraestructura, era un problema realmente. ¿Sí? Tener que esperar un mes o más de un mes para que la gente de infraestructura me dejara todo listo y yo poder copiar un .jar de Java o un exe o el ejecutable de Golang o los .py, lo que sea. Bien. Bien, y esto es de las enormes ventajas que tienen los cloud. Y ya les conté. Puntos de presencia en todo el mundo, básicamente. ¿Sí? Y cada circulito que ven ahí de regiones o puntos de presencia no es un solo data center, sino muchos data centers. ¿Sí? Obviamente, en el caso de Amazon, la mayoría está en Estados Unidos y en Europa. No sé si van a abrir alguno en Chile, probablemente. Pero si vas a brindar servicio a la región, a Sudamérica, con ponerlo San Pablo, te basta y sobra. Pero se van abriendo. Yo supongo no, estoy muy seguro que esto está totalmente desactualizado y hay muchas más regiones en Amazon hoy en día. El hecho de que haya muchas regiones, ojo, es importante para el diseño arquitectónico de las aplicaciones que desarrollemos. ¿Por qué? Algo concreto que está pasando hoy en la compañía. La compañía en general está más centrada en Estados Unidos. ¿Sí? Tiene data centers en Europa, de cloud más que nada, ¿no? Pero no mucho más. Y por cuestiones regulatorias y muchas veces de costos, se está empezando a plantear la necesidad de que las aplicaciones estén geolocalizadas. Es decir, los microservicios que te procesan todo el correo electrónico y verifican si es phishing, si no es phishing o cualquier otro tipo de ataque, estén más localizadas, por ejemplo, para todas las compañías o los clientes de Asia que estén en Australia. Es concretamente uno de los puntos que se quieren lograr. Ahora bien, si uno diseña la arquitectura de una aplicación que va a funcionar en el cloud, probablemente tengas microservicios o probablemente sea un monolito que puede ser copiado en otras máquinas virtuales, en el peor de los casos, ¿sí? Pero es casi
seguro que vas a tener microservicios o que vas a tratar de estructurarlo de esa manera para que estos sistemas distribuidos funcionen en forma conjunta y den un servicio. Ahora, una de las partes que nunca tenemos en cuenta o es muy difícil tener en cuenta es la partición de los datos, ¿sí? Generalmente, miren qué loco esto, no se ha llegado a un consenso y generalmente terminamos centralizando las bases de datos, ¿sí? Ahora bien, si tu compañía te pide que tu proyecto o tu aplicación empiece a tener una partición por región, ejemplo, bueno, lleva todo de lo que tenés acá centralizado, todos tus datos, lleva lo de Australia, a los clientes de Australia, lleva todos los datos ahí, y no la pensamos bien de entrada, es un cambio arquitectónico bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? La aplicación concretamente puede que funcione, quizás tengamos que modificar algunos códigos para que tomen configuraciones más regionales y locales, pero en general la partición de los datos no es algo que se contempló de entrada, ¿sí? Y muchas veces es necesario tenerlo centralizado. Ejemplo, para el procesamiento de Big Data. Necesitas tenerlo lo más centralizado posible para que todos los clientes se beneficien de la información del resto de los clientes. Si yo encontré que para un cliente de Australia hay un dominio que está mandando malware, eso me va a servir para todos los clientes de Europa, Sudamérica, África, lo que sea. ¿Sí? Entonces esa información generalmente se mantiene centralizada. Si empezamos a disgregarla y particionarla en diferentes regiones, puede que afecte de forma negativa a los sistemas de Big Data. ¿Por qué? Porque para poder hacer todo el procesamiento voy a tener que empezar a llamar a los datos de Australia, después a los de Irlanda, después a los de Alemania y de San Pablo y lo que sea, y volver a traerlos de forma centralizada para poder realizar los cálculos que hace un sistema de Big Data. Conclusión final, eso es imposible de realizar, más cuando tenés mucha dependencia de la información que vos generes con tu Big Data, ¿sí? Entonces, muchas veces es un cambio arquitectónico bastante duro de hacer, muchas veces, dependiendo del tipo de sistema, es imposible, lisa y llanamente, ¿sí? Pero bueno, no debería dejar de ser algo que tengamos en mente cuando hagamos el diseño arquitectónico de una aplicación. ¿Qué pasa si por GDPR, que es la nueva ley, más nueva, ya no es nueva, pero una ley europea que dice los datos tienen que quedarse en Europa, vieja? Para todos los datos privativos o que pueda identificar una persona o compañía de Europa tienen que estar viviendo en Europa, esos datos. O sea, tienen que estar en un data center de Europa. Y de hecho a Google, no me acuerdo qué más, le han aplicado multas muy severas por llevarse datos de europeos, de ciudadanos europeos a otros lugares, ¿sí? Entonces es algo que se tiene en cuenta y como medida de seguridad y de diseño arquitectónico es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si no, después tenés muchos dolores de cabeza o penalidades que no queremos tener, ¿sí? En caso concreto de AWS tenemos las regiones, que les dije que eran más de un data center, ¿sí? Agrupaciones de data center que se llama Availability Zones, ¿sí? Y data centers concretos, ¿sí? Que son licenciosamente edificios con un montón de máquinas, ¿sí? Es importante, y esto es lo que yo les recalcaba, vos vas a desplegar, ponele en una región, y automáticamente es configurable, pero puedes decirle, bueno, quiero que este sistema esté replicado en 2 Availability Zones. Eso significa que van a estar en 2 grupos de data centers, ¿sí? Probablemente no en el mismo lugar físico, ¿sí? Porque si se te quema un edificio con
una que pertenece a una availability zone, necesitas una réplica en otro edificio, literalmente en otro edificio. Y muchas veces ya te lo replica solito Amazon, digamos. Tiene ahí una réplica sin hacer nada, ¿sí? Pero lista para recibir peticiones. En el caso de que algo malo suceda, se levanta esa otra réplica y ya la tenés. Y muchas veces queremos tener en diferentes availability zones a propósito para poder distribuir la carga, ¿sí? Generalmente, los sistemas en los que he trabajado distribuimos la carga en regiones, primero, y no tanto en availability zone, pero sí. Estoy pensando en algún caso que haya visto, pero no. Caso concreto, la carga de todos los correos electrónicos de los clientes de Estados Unidos se subdividen en este y oeste. Sí, o así, este y oeste. Entonces, en una región en este procesará todo el tráfico que vaya en esa región para clientes del este, y en el oeste procesará tráfico para todas las regiones, o desde el centro para el oeste, básicamente. ¿Sí? Lo interesante es que estas son cosas que, o sea, ese tráfico que se subdivide ya lo va a manejar Amazon directamente por nosotros, ¿no? Tenemos que hacer, en ningún momento tenemos que poner otras configuraciones extra. Y eso es genial, porque te sacas un problema de encima. Si no, imagínate, es como que necesitas un balanceador de carga, ¿sí? Que reciba todas las peticiones y diga, este es del este, bueno, vaya para aquella máquina, y el otro para aquella otra máquina. El hecho de que ya lo haga automáticamente Amazon, nos saca dolores de cabeza de encima, ¿sí? Y en el peor de los casos, se puede redirigir tráfico del este al oeste. Ejemplo concreto, hace un par de meses estaba la gente de la MUNI en San Francisco, California, ¿no? Hicieron un pozo y rompieron literalmente el cable de red óptica de la compañía. ¿Qué pasó? Toda la región este empezó a bajar y todo ese tráfico fue redirigido hacia el oeste. Perdón, al revés. Oeste empezó a bajar y todo ese tráfico fue redirigido a la región del este, con una penalidad importante de latencia, porque todo se empezó a ralentizar. No es que se cayó, no es que se cayeron los sistemas, pero se empezó a ralentizar por este ruteo de tráfico. Así que es importante tenerlo más de una región. Obviamente dependiendo del sistema que se realice. Si estoy en una compañía que solamente procesa datos de Nueva York, y bueno, ponelo en Nueva York y listo, y no te hace falta otra cosa, ¿sí? Si estoy en una compañía que tiene actividad en Sudamérica, probablemente lo ponga en San Pablo y solo en San Pablo, replicado en distintas availability zones de San Pablo, pero ahí y nada más. Y obviamente toda compañía quiere llegar al grado de necesidad de replicar en otras regiones, porque eso significa que tenés muchísimos clientes, que está entrando mucha plata y que tu compañía funciona bien. Bien, ¿qué más me queda? Este lo puedo pasar, a ver. Bueno, esto sí, manage versus unmanaged. Esto es importante, el Share Responsibility Model. Ya se los adelanté. Modelo de seguridad. Bueno, Amazon y en general los proveedores te dicen, yo Amazon, yo Microsoft, yo Google me voy a hacer cargo de todas estas cosas, ¿sí? De que las capacidades computacionales estén ahí, que si se rompen los micros los reparo, que si se rompe un disco lo cambio, que tus datos no van a ser perdidos, ¿sí? Nadie te los va a perder porque suceda algo en un data center.
me voy a encargar de que todas las regiones estén andando siempre, de que todo esto sea válido para todas las regiones y demás, y seguridad física. Pero vos, y fíjate, esta es la parte azul, ya es la nuestra, encárgate de que los datos de tus clientes estén encriptados, vos encárgate de que la encriptación sea en descanso at rest y en tránsito también. Vos encárgate de implementar algunas medidas de seguridad extra para que tus datos no recorran todo el Internet desde un servicio de Amazon a otro servicio de Amazon, ¿sí? Eso se llama endpoint. Si vas a tener máquinas virtuales, yo te las parcheo, pero vos encárgate también de configurarlas. Ojo. ¿Sí? Si vas a tener clúster de Kubernetes, vas a tener que configurar todo de forma virtual cómo hacer la seguridad de ese clúster de Kubernetes. ¿Sí? Y más que nada, tener cuidado con los datos, qué puertos abrís en tu aplicación, cómo configuras tu red virtual, si vas a poner una subred que no conecta a Internet de entrada, pero sí de salida, otra que sí está conectada como entrada a Internet, generalmente se dividen en varias subredes. Eh, Vos vas a tener que manejar los accesos de tus usuarios a tu cuenta, porque va a haber un usuario root, el que tiene la clave principal de Amazon, que rueguen a Dios que nunca se la roben a esa clave. Entonces vos desde ese root vas a empezar a asignar otros niveles de operacionales y demás hasta que llegue un usuario, un dev específico, Pablo Frías, que tiene capacidad de hacer algunas que otras cosas en Amazon y generalmente para todas las cosas que quiera hacer va a tener que pedir un permiso extra, ¿sí? Y le van a asignar un rol y demás. Pero todas esas cosas las maneja el cliente, no las maneja Amazon, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque en general los problemas de seguridad que se dan en el ámbito de Amazon es porque configuramos mal las cosas. Ejemplo, dejamos buckets de S3, o sea, de repositorio de datos, abiertos al mundo, ¿sí? Y así se han exfiltrado un montón de datos de un montón de compañías que sin querer, por mala configuración, dejaron un bucket de S3 abierto al mundo y lo único que tuvo que hacer el atacante es escanear a ver qué había y acá hay un bucket abierto, a ver qué información tiene, me bajo todo por las dudas y listo, chao. ¿Sí? Así de simple. Amazon tiene millones de servicios. De hecho, puedo darle un... ¿Dónde estás? No, no. Acá. Les doy una... Me acostumbro a Mac, profe, o todavía le cuesta. Pero yo le echo la culpa a la edad a esta altura. Me acostumbré. Ay, que perdí. No, no quería eso. ¿Dónde estaba? No, este no es. Acá. Me acostumbré. Pero no le veo nada súper extraordinario. Mira, algunos servicios de Amazon. Depende de qué quieras hacer. Pero fíjate, desde Analytics, blockchain, un montón de cosas que nunca probé en mi vida, servicios de base de datos, y por cada uno de ellos obviamente tiene varios servicios o subservicios. Si quieren para Machine Learning, Internet de las Cosas, mira, desarrollo de videojuegos, GameSparks, Machine Learning, servicios para media, o sea, para mandar cualquier tipo de streaming, así tipo video, sonido y demás. Robótica, no sabía esto. Cosas satelitales también. Y son millones, ¿sí? Millones de cosas que tienen ahí para jugar y hacer andar. Y de hecho yo tengo varios marcados que uso casi todos los días para usar, pero bueno, les cuento un poquito lo que tengo acá. De derecha a izquierda, a ver. AWS IAM son servicios de autenticación.
no para usuarios finales de mi aplicación, sino para los usuarios de Amazon de mi compañía. ¿Sí? Entonces, el el que tenga mayores capacidades o privilegios, mejor dicho, de Amazon puede asignar un usuario, Pablo Frías o P. Frías, y que este usuario tenga acceso a Amazon Glue, por ejemplo, para hacer cosas de Big Data. O EKS para desplegar un contenedor. ¿Sí? Algunas cosas para storage. Amazon S3 es lisa y llanamente una carpeta, ¿sí? O varias carpetas, ¿sí? Se llaman buckets, para guardar información, archivos. ¿Sirven como base de datos? Sí, para Big Data todos los archivos no se pueden guardar en una base de datos así nomás, sino que tenemos que guardarlo en, inclusive con cierto formato. Nosotros usamos Parquet, pero también se usa Snappy, por ejemplo, y son literalmente archivos. EBS, un disco duro vendría a ser para una máquina virtual. Glacier es muy parecido a S3, pero te permite guardar datos que no vas a usar frecuentemente. Es como que S3 los accedes frecuentemente para hacer procesos y cuando ya dejes de usarlos esos datos porque son muy viejos, los puedes mandar a Glacier, que es mucho más barato, ¿sí? Pero su latencia de acceso, en el caso de que lo necesites, es bastante grande, ¿sí? Nada que ver con S3, que tiene baja latencia. Bases de datos concretamente. RDS, que de hecho cuando tenés una base de datos de RDS relacional, podés seleccionar el tipo que querés, de SQL Server, MariaDB, Postgre, lo que sea. Y DynamoDB, si mal no recuerdo, esta es la parte no SQL de datos de AWS. Corríjanme si les mentí mucho ahí. Máquinas virtuales, EC2. Cosas de bajo nivel, Amazon VPC. Ahí puedes establecer cómo va a ser tu red interna, virtual, básicamente. Y muchísimos otros servicios adicionales tiene también. Y esta es la parte difícil también. No sé si la hacen difícil a propósito o es realmente algo difícil, ¿sí? Pero la administración de costos suele llevar mucho tiempo, y la optimización de costos no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque los proveedores cloud te cobran poquito, pero de muchas cosas. Ejemplo, hay servicios como por ejemplo Glue, los que conozco, que no te cobran por la cantidad de jobs que tenés configurado, pero sí te cobran por la cantidad de datos transmitidos, ¿sí? Entonces, como es un servicio de Big Data, la cantidad de datos transmitidos va a ser bastante importante, ¿sí? Y eso te suma mucho más. Después, si tenés otros servicios asociados como SQS, por ejemplo, lo que sería el RabbitMQ, el servicio de colas, te cobran, es casi insignificante lo que te cobran, ¿sí? Hasta cierta cantidad de mensajes que manejes. Eso generalmente no suma mucho. Pero el servicio de procesamiento, o sea, uso de CPU, ya sea para hacer cálculos específicos o ya sea de una máquina virtual que tenés, una EC2 que tenés andando o lo que sea, servicio de cómputo suele ser bastante caro, ¿sí? Y bastante caro es, qué sé yo, $1 o $2, ¿sí? La hora. Pero cuando empezás a sumar todo, es muy caro, ¿sí? Es muy caro. Fíjense este entorno que tengo acá. Eh, Esto es entorno de Labs para la compañía. Current month spending $94.544. ¿Sí? Que es un número. Es un número. Y eso que la compañía tiene contratos especiales con Amazon y unos descuentazos gigantes también. Para una startup hay que ser muy cuidadoso con
los costos que vayan a generarse dentro de Amazon. Amazon tiene la calculadora de costos que te permite tener más o menos un estimado de cuánto vas a gastar dependiendo de todos los servicios que estés planeando utilizar. ¿Sí? Que suele ser un buen punto de partida a la hora de diseñar un sistema. Cuando estás haciendo la arquitectura de un sistema, es algo que querés tener en cuenta. ¿Sí? Las primeras preguntas que haces van a ser, bueno, ¿qué servicios necesito si quiero meterlo en el cloud? ¿Qué cantidad de procesamiento voy a tener andando? ¿Cuánto tengo que escalar? Y por sobre todo, ¿cuál es el volumen de información que vamos a estar manejando? ¿Sí? Y de hecho, en cualquier reunión que tengas de tu trabajo actual o tu próximo trabajo, donde sea, de alguna feature nueva, lo primero que tenés que preguntar es cuál es el volumen de información que vamos a manejar acá. ¿Sí? Porque no solamente me interesa para el cloud, sino para el diseño de la misma aplicación. ¿Sí? Eso va a determinar después que necesites más réplicas de tu aplicación, escalar horizontalmente o verticalmente, porque a lo mejor necesitas mucha más memoria, ¿sí? Interna, ya sea de tu Kubernetes o ya sea de tu máquina virtual. Cuestiones de seguridad, quiénes van a poder acceder, si va a ser un sistema que únicamente va a estar dentro de la red interna de la compañía o necesitas abrir puertos, digamos. No es algo sencillo, digamos. Y generalmente hacer las preguntas correctas es la parte más complicada. ¿Sí? Y esto es un solo ejemplo para EC2. Tenés instancias on demand, pagas por hora. Instancias reservadas, puedes decirle, bueno, quiero para los próximos 3 años, creo que el mínimo son 3 años, voy a estar utilizando 3 instancias de EC2 para tener mi spot de Kubernetes. Te hacen un descuento interesante. Scheduled instances, no me acuerdo bien. Purchase, dice, instances that are always available. Esto es más caro, suena más caro. Spot instances es una forma bastante barata de procesar porque básicamente subalquilás. Digamos, no es que le alquilás a Amazon, sino que Amazon se encarga de decirte, bueno, Walmart tiene 2 instancias ociosas en este momento. ¿Querés utilizar la capacidad de cómputo que tiene este otro cliente? Bueno, dale, te sale mucho más barato, pero tenés una salvedad, que cuando Walmart necesite Walmart por decir una compañía, ¿no? Necesite esas instancias de vuelta, la toma y todo lo que vos estabas haciendo se pierde ahí, en ese cómputo. Pero son realmente muy baratas. Y acá ya mucho más caros. Instancias dedicadas, o sea, quiero separarme un poco de la red interna o directamente quiero tener literalmente una máquina dedicada para mí, que esto es lo más caro del mundo, ¿sí? Del mundo cloud, básicamente. ¿Sí? Te da muchos beneficios. Sí, no tenés que compartir la red con nadie, no tenés que compartir la capacidad de cómputo ni la memoria interna de esa máquina con nadie, ¿sí? Cuestiones más de seguridad, si se quiere. Y tenés como una máquina súper potente a disposición tuya con todos los beneficios del cloud. Pero hay que poner la tarjeta de crédito al final del mes. ¿Sí? ¿Cuál fue la factura más cara? Yo creo que en términos de mi proyecto, creo que llegamos a gastar $300,000 anuales, que se redujeron. No, ¿y fue anual? Sí, sí, porque eran alrededor de $30,000 por mes. Y cuando los de finanzas vinieron con el látigo, empezamos a reducir por todos lados y menos de la mitad ahora. Pero bueno, eh, no podría decirte tampoco, bueno, cuánto gastará una empresa grande, porque la empresa donde trabajo es grandecita, pero tampoco es gigante, no es un Intel, digamos. Eh, ¿Cuánto gastarán? Y no sabría decirte. No sabría decirte. Pero sí me imagino que mucho, muchísimo, en el orden de millones.
Sí, 1 millón, 2 millones. Ponele. No sé. Pero sí, mucho. Basta por hoy. Hasta acá llegamos. Me gustaría, bueno, después, esto no creo que haga tanta falta porque es a meterse demasiado en el mundo de AWS, así que voy a pasarlo a las mejores prácticas de arquitectura. Y sumado a esto, hay una página del MSDN de Microsoft que tiene muchísimas cuestiones de arquitectura para sistemas distribuidos y cloud, patrones quise decir, arquitectónicos para sistemas distribuidos y cloud, que eso me gustaría pegarle un repaso, aunque sea por los patrones que he utilizado yo en mi experiencia, porque es una enorme fuente de datos y de muy buena calidad. A ver, MSDN, patterns, ¿cuál era la página? Patterns and Practices, Cloud Design Patterns, a ver, Microsoft. Esta acá. Ya se las paso por el chat. Es tenerla en un marcador de tu Chrome o Firefox, porque es realmente una fuente indispensable para cuando te tocan diseñar sistemas cloud. ¿Sí? Y deberíamos darle un repaso a todas, de hecho. Hay muchas cosas que ya he hablado, throttling, por ejemplo. Priority queues. La verdad que todo este listadito que está acá es imprescindible. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta, márquenlo ya en sus navegadores y no te digo que te lo leas todo, pero sí tenerlo en cuenta. Cuando vayas a hacer un próximo diseño que vas a hacer cloud, pégale una leída a alguno de estos patrones que alguno te va a servir seguro. ¿Sí? Saga, patrón Saga se utiliza mucho para datos. ¿Sí? Y en general, preguntas de entrevista de trabajo, muchas se basan en esto. Así que bueno. Y la Mac es linda, pero me da igual. Entre Mac y Windows me da igual. Entre Mac y Ubuntu, para desarrollo, me quedo con Ubuntu. De hecho, voy a hacer una confesión. Tengo una maquinita Ubuntu en EC2 y mi Visual Studio desde la Mac lo utilizo contra esa máquina de EC2. Entonces, básicamente programo en Ubuntu desde una Mac. Pero bueno, qué sé yo, tiene esas cosas. Este, supongo que si hiciera cosas de frontend o iOS y demás, no podés no usar una Mac. Pero soy de backend, así que denme lo más linuxero posible y chao, en mi Lo caso. más rústico posible. Sí, chao. No programo utilizando la consola. Tengo amigos que programan utilizando la consola con Emacs. Está buenísimo. Cuando me muestran, está buenísimo. Ni en pedo lo hago. Son 25.000 millones de comandos que tenés que memorizarte y perdés ciertos beneficios de una IDE como Visual Studio. Yo necesito la IDE, ya me acostumbré a eso. Pero bueno, hay gente para todo. Bueno, gente, me cansé. Clase que viene, me fijo lo de Azure y veo si tenemos algún acceso de Amazon, porque me gustaría hacer alguna práctica concreta, no mostrarles la teoría solamente de esto. Ya tienen la tarea creada para lo de Threat Model. Recuerden que es individual, pero a Internet y ChatGPT abiertos, así que utilicen esas herramientas. A propósito, ¿no? Utilicen las herramientas también para ver qué les tira. Porque ChatGPT está bueno, pero muchas veces te tira cualquier verdura. ¿Sí? Una vez me puse a preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre Onion, Clean Architecture y ¿cuál era la otra?
la hexagonal y me tiró honestamente cualquier verdura. Pero bueno, sirve para darse, para ver eso también, digamos. Le tienen miedo a la inteligencia artificial y más o menos, más o menos. Así que bueno, aprovechen y aprendan también esas nuevas herramientas. Yo creo que en un futuro la vamos a utilizar bastante seguido. ¿Sí? Nos va a ayudar para algunas cositas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Buena Hasta luego, semana. profe. Bye.